¿Qué sucede cuando el reflejo más puro de lo increado, el símbolo del origen, toca la sangre de quien aún recuerda su estirpe olvidada? ¿Existe un lenguaje oculto que susurra al espíritu cómo regresar al origen? Los antiguos atlantes blancos guardaban un conocimiento perdido. Seguían a un guía invisible, Odín, que en la sabiduría hiperbórea llamamos Wotan, y les mostró un símbolo imposible de describir, que no podía ser enseñado ni transmitido, salvo que ya viviera dormido en tu sangre, el símbolo del origen. Hoy nos adentramos en ese legado olvidado, las runas. En este vídeo contestaremos primero estas preguntas que aplican a todas las runas y exploramos el misterio de la primera runa, la runa Fa o Feju, el primero de los 16 signos arquetípicos. A lo largo del vídeo te acercaré a su significado esotérico, a sus aplicaciones mágicas y a su postura corporal y manual. Quédate conmigo hasta el final, porque incluso si no lo sabes, puede que ya estés expresando esta runa en tu vida, y entender su poder te ayudará a dominar tu destino en vez de ser arrastrado por él. Venga, pues dentro intro y comenzamos. Comencemos. Los atlantes blancos afirmaban que su avance continental estaba guiado directamente por un gran jefe blanco al que llamaban Nabután. Ese jefe, al que solo ellos veían y por el que expresaban un profundo respeto y veneración, tenía fama de haber sido quien reveló a los mismos atlantes blancos el signo del origen. Naturalmente, el signo del origen sería incomunicable, puesto que solo puede ser visto por quien posee previamente en su sangre el símbolo del origen. La piedra de Venus, el espejo de la sangre pura, permitía justamente obtener fuera un reflejo del símbolo del origen, pero aquel reflejo, el signo del origen, no podía ser comunicado ni por iniciación ni por ninguna otra función social, si el receptor carecía de la herencia del símbolo del origen. Inclusive, entre los atlantes blancos, hubo un tiempo en el que solo unos pocos individualmente lograban conocer el símbolo del origen. La dificultad estribaba en la imposibilidad de establecer una correspondencia entre lo increado y lo creado. Era como si la materia fuese impotente para reflejar lo increado. De hecho, las piedras de Venus habían sido modificadas estructuralmente por los dioses liberadores para que cumpliesen su función, con el propósito de resolver este problema y de dotar a su raza de la más alta sabiduría, mayor aún que la sabiduría lítica conocida por ellos. Nabután había descendido al infierno. Por lo menos, eso era lo que contaban los atlantes blancos. Aquí luchó contra las potencias de la materia, pero no consiguió obligarlas a reflejar el símbolo del origen para que fuese visto por todos los miembros de su raza. Al parecer, fue Freya, su divina esposa, quien resolvió el problema. Pudo expresar el signo del origen mediante la danza. Todos los movimientos de la danza proceden del movimiento de las aves, de sus arquetipos. El descubrimiento de Freya permitió a Nabután comprender al signo del origen con la lengua de los pájaros y expresarlo del mismo modo, mas no era esta una lengua compuesta por sonidos, sino por movimientos significativos que realizaban ciertas aves en conjunto, especialmente
las aves zancudas como la garza o la grulla y las aves gallináceas como la perdiz, el pavo o el faisán. Según Nabután, para comprender el signo del origen se requerían exactamente 13 más tes brunas, es decir, un alfabeto de 16 signos denominados brunas o varunas. Gracias a Nabután y Freya, los atlantes blancos eran arúspides, de aves picere, vale decir, estaban dotados para comprender el signo del origen observando el vuelo de las aves. La lengua de los pájaros representaba, para ellos, una victoria racial del espíritu contra las potencias de la materia. Así se sintetizaría la sabiduría de Nabután. Quien comprendiese el alfabeto de 16 brunas comprendería la lengua de los pájaros. Quien comprendiese la lengua de los pájaros comprendería el signo del origen. Quien comprendiese el signo del origen comprendería a la serpiente, y quien comprendiese a la serpiente con el signo del origen podría ser libre en el origen. Fragmento Misterio de Belicena Vilca Nimrod. Runa Fa. Feju. La primera propone ayudar provechosamente en la lucha, miseria y toda dificultad. La palabra raíz Fa, simbolizada en esta runa como la palabra primordial, es la fundación conceptual de surgir, yo, hacer trabajar, gobernar y pasar hacia un nuevo surgir. Y así, de lo transitorio de toda la existencia y por consecuencia la estabilidad del yo en constante afirmación. Runa representada por la diosa Freya, que simboliza la fertilidad, la maternidad y la riqueza. Fa. Nosotros somos la runa. La expresión de Fa, Feju, pueden marcarse en el contexto de la realización. Fa anuncia una investigación del símbolo de lucro y las ganancias en la vida, expresando el autodominio y la voluntad. Fa activa un estado de alerta, especialmente en momentos de buena fortuna. Resigna y evita el arrastre que podría generar el éxito a la imprudencia o al exceso. No dejarse seducir por el júbilo insensato que trae la abundancia y resignar el lado fagocitante de las posesiones. Fa enseña que todo es parte de lo que viene y de lo que pasa. Nada permanece en este mundo ilusorio. Expresa esta runa y podrás reconocer dónde se encuentra tu verdadero alimento, la verdadera riqueza. Esta runa rige la fuerza básica de la fertilidad. La runa Feju contiene tanto el misterio de la creación como el de la destrucción, y el armonioso funcionamiento de estos dos extremos es el que provoca su dinámica fuerza evolutiva. Feju es la runa de la eterna creación. Junto con otras runas, esta describe el sagrado proceso de nacimiento, vida, muerte, renacimiento o resurgir del ser, el paso de la muerte física hacia un nuevo renacimiento. De forma más específica, Feju es la fuerza arquetípica que proporciona el ímpetu a ese eterno proceso. Genera tu propio destino y lo tendrás. El espíritu erguido doma y maneja de manera estratégica los bienes y riquezas del hombre. Proyecta su intención en el mundo fenoménico. Fuego salvaje primordial, energía expansiva, fuego con el poder de crear pero también de destruir. Posición corporal, de pie, erguido, inclinar ambos brazos hacia arriba y adelante, el brazo izquierdo un poco por encima del derecho. Las palmas de las manos pueden mirar hacia abajo o también hacia adelante.
si las manos se colocan perpendicularmente respecto a los brazos. Posición con las manos. En la mano izquierda, los dedos índice, medio y meñique se mantienen erguidos representando al eje vertical ISA. Los dedos anular y pulgar se inclinan en forma paralela hacia adelante y hacia arriba, un ángulo aproximado de 45 grados. Funciones mágicas. Actúa como canal para la transmisión o proyección de fuerzas. Es la runa emisora. Proporciona el desarrollo personal y social. Aumenta las riquezas personales.